Todos, qué placer. Yo te escucho todos los días te escucho la editorial, las reflexiones, y entonces me parece muy bueno poder hoy mirarnos todos a los ojos. También te quiero contar que este público que tenés acá es un público súper guerrero, que organiza manifestaciones, organiza marchas, va a las escuelas a fiscalizar, muchos de ellos, y también estamos todos muy preocupados y mal, como todos, por lo que nos está pasando. Por eso está muy bueno que hoy podamos reflexionar con tu libro, con tus palabras, que son siempre tan calmantes. A mí me calman, y desde hace 2 años que vengo al palo. Y me parece que a todos nosotros nos va a venir bien para tener también otras herramientas para pelear estos 10 meses que nos quedan para dar vuelta a la historia. Compañeras y compañeros, esta historia hay que dar la vuelta, y la tenemos que dar vuelta todos nosotros. Fernando en la radio dándonos sus palabras, y otros compañeros periodistas también. Hay una mesa de periodistas, una mesa de Memoria por la Vida, hay compañeros de distintas agrupaciones políticas del Frente Popular acá en Tandil, y bueno, mis compañeros de Arte y Parte, que siempre a pulmón, haciendo empanada y empanada, sostienen este lugar de resiliencia que, bueno, como se dice, es la bandera de la resistencia. Así que bueno, así estamos. Gracias, Fernando. Lo dejo a Marcelo que te presente a vos como amigo. Así es. Bueno, y gracias a todas y todos. ¡Viva la patria! No aflojemos, y Borrón, necesitamos todo tu saber. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Bueno, como siempre, un gran placer tener acá a un amigo. Después de unos cuantos años nos vuelve a visitar nuevamente, así que no voy a hablar mucho del libro porque él lo va a presentar. Es un libro que se llama Coronados de Odio, y es hasta dónde nos lleva el odio, ¿no? De eso trata básicamente. Es un gobierno que ha hecho del odio su política central, odiando a periodistas, a maestros, a científicos, a la sociedad toda. Y eso es lo que va a hablar ahora Fernando. Yo básicamente lo que quiero decir es que Fernando, junto con otro amigo de la casa, que es Gustavo Campana, que también es amigo de Fernando, son militantes de la cultura nacional y popular. Son personas que quitan tiempo para estar con su familia y hacerse más de 300 kilómetros para venir y estar charlando con nosotros en una noche agradable, que sé que va a ser así, y eso no se encuentra a la vuelta de la esquina. Y Fernando, uno le manda un mensaje, dice: decime fecha, cuando pueden, y arreglamos. Y así siempre fue. Así que Fernando, no tengo más nada que decirte que agradecimiento simplemente por lo que sos y por cómo te brindás para con tu público, que siempre está ansioso por escucharte y por verte. Así que bueno, muchas gracias y bienvenido. Bueno, para comenzar vamos a hacer un brindis. Como sé que a los tres nos gusta el tintito, sí, señor, arrancamos con un tinto de la mesa. Así que salud a todos. Salud. Fernando hace una alusión al indio, que es un fenómeno que está con vos. ¡Grande Indio Zavala! Muy bien. Bravo. Indio Zavala está aquí, claro. Claro. Después seguramente se puede sumar el Indio. Bueno, primero muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por compartir su espacio, su casa, porque de alguna manera, por toda esta organización y esta lucha que hacen desde aquí, se conforma con una casa, e invitarme. Gracias por eso, porque sé del esfuerzo. Gracias a Marcelo, que la primera vez que me convocó fue por mi primer libro, creo que fue La Inquisición Neoliberal, gobierno de Mauricio Macri. Bueno, y desde ese día fuimos construyendo una amistad donde nos vamos, siempre el contacto sigue por WhatsApp, o nos vamos encontrando allá en Buenos Aires, sobre todo si él va o en alguna actividad, pero siempre el lazo que al fin y al cabo tenemos todos los que tenemos, por cierto, una mirada del país, ¿no? Bueno, y gracias a ustedes por estar aquí, porque uno se sorprende, pese
al tiempo en los medios o pese a la exposición que significan los medios, se sorprende que siga haciendo un recorrido por distintas partes de nuestro país y siempre haya gente con la voluntad de escuchar. Así que bueno, les voy a contar un poco de qué va el libro, si les parece. Y por supuesto después, si quieren, en algún momento podemos hacer un intercambio o preguntas o lo que sea, porque me parece que estos tiempos también ameritan cierta ida y vuelta, cierto cuestionarnos. Yo no es que yo disfrute de la autocrítica ni de la crítica, pero sí la creo necesaria, más en este tiempo donde mi ley es mi ley gracias a que la oposición es la oposición, ¿no? Como para empezar tranquilo, pero voy después. Bien, primero les cuento un poquito de qué va el libro y por qué el libro. Lo primero que se me viene a la mente cuando surgió la posibilidad de escribir este libro es tratar de expresar una mirada, porque al fin y al cabo es un manojo de miradas y de sentires sobre el presente, en donde yo estoy convencido que Milei no es un gobierno más. Milei no es un presidente más de nuestra democracia, y que es importante entender esto y desmenuzarlo en lo que significa políticamente, culturalmente, económicamente, porque el post-mileísmo, que no sé cuándo concretamente va a suceder, pero va a requerir mucho más que el cambio de un gobierno. Por supuesto que se va a empezar si el gobierno cambia y si el campo nacional y popular recupera el poder. Eso está claro, siempre es el punto de partida. Necesitas del Estado para poder dar la disputa que querés dar. Pero no es uno más. Milei no es un presidente más. La sociedad que ha elegido a Milei no es una sociedad igual a la de otros tiempos. Por tanto, el punto de quiebre que significó Milei debe ser entendido también como un punto de quiebre para quienes formamos parte del campo nacional y popular. Arranco diciendo que cuando hablo del campo nacional y popular, particularmente yo no hablo exclusivamente del peronismo. Acá tengo muchos amigos, ahí lo vi a Luis, peronistas, y los celebro, y creo que nadie en la Argentina que no quiera un país justo puede desconocer que el peronismo ha sido lo mejor que le ha pasado a la Argentina. No tengo duda de eso, como tampoco tengo duda de que lo que viene exige más que el peronismo. Pero es toda una discusión. Hola, ¿es el negro? No veo nada. Sí, el negro. Hola, negro. Te vi, por negro no te vi. A ver, Milei no es, desde mi punto de vista, Milei no es el resultado del mal gobierno del Frente de Todos. O en todo caso, Milei no es solamente el resultado del mal gobierno del Frente de Todos. Milei es el resultado de ese gobierno, es el resultado de una sociedad que se rompió en sus valores, en su manera de vincularse, en su mirada de país, en su mirada de entender la política, en su forma de ejercer la política. Es un país que se quebró con la pandemia atravesándolo y que tiene como resultante Milei. El presidente no es el principio de una etapa. Estoy convencido, y desde lo mucho que hablo en el libro, de que Milei es el fin de una etapa. De una etapa que comenzó, si se quiere, con la vorágine de odio y de persecución política durante el gobierno de Cristina, hacia Cristina y hacia todo lo que tiene que ver, que es el peronismo. A partir de ahí se empezó a construir una nueva etapa en la Argentina que dura por lo menos la mitad del gobierno de Cristina, todo el gobierno de Mauricio Macri, todo el gobierno de Alberto Fernández. Si se pueden hacer la cuenta, tenemos 10 años. Milei es la resultante de una sociedad que entendió o que aceptó o que mamó de alguna manera que el odio es un instrumento de la política. Y ese quiebre que significó el triunfo de Milei tiene en su esencia
y quiero ser claro con esto, en su esencia tiene el sentido del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y le digo por qué. El 19 y 20 de diciembre del 2001 es una implosión social que por supuesto se rompe o tiene ese salto a partir del corralito. Pero era sin duda la resultante de un proceso donde había un descontento enorme con la política que se sintetizó en el grito de que se vayan todos. Ese que se vayan todos, que lo hemos calculo que expresado todos los que estamos aquí por lo menos, ese grito de que se vayan todos tenía como esencia decir, ustedes, la política no nos resuelve absolutamente nada, no nos ha resuelto absolutamente nada, pero además nos ha estafado. Váyanse. El que se vayan todos al voy a terminar con la casta es la misma esencia, con otras palabras. Porque Milei dijo que la casta era la política. Ya sabemos que no. Ya sabemos que no lo es. Pero el sentido de que se vayan los políticos a voy a terminar con la casta es lo mismo. Es lo mismo. Expresa el mismo cansancio. Expresa el mismo hartazgo. Expresa la misma bronca. Expresa la misma desilusión. Con una diferencia, que es que esta vez la implosión social que antes se expresó en las calles, ahora se expresó en las urnas, pero que además esa implosión social que de carambola terminó en Néstor Kirchner, no terminaba en Néstor Kirchner, terminaba en Duhalde. Y Duhalde fue partícipe necesario, responsable del gobierno de Menem. Además de lo que significó luego en la provincia de Buenos Aires. Y digo, quizás injustamente, que salió de carambola hacia el lado de Néstor, porque Duhalde se tuvo que ir, pero lo que está claro es que Néstor llegó a ser presidente, porque Duhalde, la bonaerense, con el comisario Franciotti, asesinaron a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Si no, Duhalde era presidente. Y no sé cuál era la historia con Duhalde presidente. Por más que muchos quieran ayornarlos y decir que no, Duhalde fue un gran presidente, no. Bien, ahora no salió para ese lado. Ahora se construyó un odio suficiente desde el gobierno de Cristina, pasando por el gobierno inquisidor y persecutorio de Macri, pasando por la no confrontación y el todo me da igual de Alberto, y la sociedad termina votando en un proceso que yo llamo de emoción violenta. Se votó con bronca, se votó con enojo, se votó con odio. Y eso no se acabó con el triunfo electoral de Milei. Hoy en la Argentina existe lo que podemos llamar el sujeto odiante. Nosotros sabemos, y aquí el que no es peronista le pegan el palo, todavía no se dio cuenta, dirían, ¿no? Proyección. Me equivoqué de vaso. Bueno, No, es divino. ¿qué es? El peronismo fue acompañando todo este proceso, en muchos casos desde el gobierno, por supuesto, de Cristina, luego desde la resistencia, pero el odio por el peronismo, que antes era reservado para unos pocos, si se quiere, para lo que se llamaba anteriormente la oligarquía, ahora se sociabilizó, ¿no? Está buenísimo ser antiperonista. Está buenísimo despreciar al otro. Lo que antes era reservado para unos pocos que expresaron el odio con el bombardeo del 55, con el Viva el Cáncer, con la persecución, lo que ya sabemos, en la dictadura misma, ese odio siempre luego se intentó disfrazar o ocultar. Le iban metiendo mano a la historia, entonces nos mostramos a Perón dictador para justificar que lo nuestro no fue odio, que lo nuestro fue una manera de volver a poner orden bajo y correr de las manos del dictador nuestra patria. Ahora, el sujeto odiante es un sujeto que ejerce la política. Si ustedes y yo les pregunto al pueblo peronista quién es el sujeto social y político por excelencia, me va a decir el trabajador.
El trabajador y la trabajadora son el sujeto social y político por excelencia. ¿Por qué? Porque las sociedades se ordenan a partir del trabajo y del salario digno. ¿Cómo ordena una sociedad? Que todos y todas tengamos trabajo y que tengamos un salario digno, que es lo que dignifica, no el trabajo, el salario dignifica. Ahora, ese sujeto trabajador construyó la historia, el sujeto estudiantil también construyó la historia. Hay un sujeto agrario también. Hay un montón de sujetos sociales con mayor o menor poder, pero que se van conformando. Bueno, ahora hay un sujeto odiante que vale en tanto la capacidad de odiar y el odio que puede expresar. Quiero decir, no hace falta que diga cuál es su mirada de país. No hace falta que diga cuál es su mirada sobre la humanidad. No hace falta que argumente cuál es su mirada sobre la industria, sobre la educación pública o sobre la ciencia. No hace falta. Hace falta que diga soy anti-K, soy antiperonista y hay que terminar con los negros de mierda. Punto. Eso se conformó como un sujeto político. Entonces a Milei le alcanzó con decir basta de zurdos, vamos a terminar con la casta. Ese sujeto odiante habita entre nosotros, hace política, construye medios de comunicación, construye un discurso determinado y de alguna manera nos dice, señores, el nuevo orden social es el caos. Y ahora voy con esto. ¿Estoy siendo claro con algo de lo que digo? Va bien, va bien, va bien. ¿Vamos bien? ¿En el fondo? Vamos, al fondo. Sáqueme esto, creo. Lo voy a tomar después, si no arranco después. No, déjalo. Igual ya vas por Lo corré un poquito. Ya vas por una cuarta parte. Te quedan más claras las ideas. ¿Te parece? Sí, A ver, ¿por qué? Porque esta sociedad que ha elegido a Milei es una sociedad que se rompió en el mundo. Porque eso eligió a Trump, por eso eligió a Kass en Chile, por eso eligió a la derecha en Colombia, por eso eligió a la derecha en Ecuador, por eso eligió a la derecha en Honduras, por eso eligió a la derecha en Italia, por eso eligió a la derecha en Madrid, por eso está Vox. Y en Perú. Entonces digo, todo eso ha avanzado, se ha consolidado. ¿Por qué? Porque dijeron, señores, ya no, a mí de chico, miren desde el ejemplo más sencillo, a mí de chico me decían, che, sé educado con las personas, saludar a los adultos, a los mayores, respetar a tu abuelo. De eso, que era el ser buen tipo, buen pibe, educado, hoy en día no forma parte de ningún parámetro de nada. Yo puedo decir la barbaridad más grande en televisión, en radio, en las redes, sea presidente, sea periodista, sea un dirigente político, que no pasa absolutamente nada. Bien, ¿eso es solo responsabilidad de la maquinaria de odio que construye la tecnocracia que gobierna el mundo? No, también es responsabilidad nuestra. También es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Para mí existieron dos hechos fundamentales, por lo cual, desde el campo nacional y popular, le construimos el escenario para que un tipo diga que quiere ser presidente y que se puede vender órganos, que se imagina a un niño desnudo, envaselinado y encadenado, ¿se acuerdan? Sí, Nosotros construimos el escenario del vale todo. Y pongo dos ejemplos que aquí me detengo en el libro. Para mí, esos dos hechos rompieron nuestro vínculo emocional con la sociedad, rompieron un discurso que veníamos sosteniendo con mucha dignidad de años y que de alguna manera nos dejó desorientados, totalmente desorientados. Uno fue la foto de Olivos. ¿Y por qué la foto de Olivos? El discurso de la derecha de que vos te salvás solo, el discurso de la derecha de que vos sos responsable de tu propia vida,
El discurso de la derecha de que el otro es el problema, que el otro es la competencia, que el otro es el riesgo, que el otro es el que te va a sacar tu laburo, que el otro como enemigo permanente, ese discurso se hizo real, concreto y latente en la pandemia. Porque el otro era el peligro. El otro era el riesgo. Quédate adentro, encerrate, ponete un barbijo, no toques nada, no toques a nadie, no hables cerca de nadie, porque podés contagiar, pero sobre todo también te pueden contagiar a vos. O sea, el discurso de la derecha en el mundo sobre el individualismo, en ese contexto fue real y fue cierto. Sin embargo, nosotros dimos una batalla muy digna, que era, pese a eso, nosotros retomábamos ese discurso y decíamos, nos cuidamos entre todos. Aparecían las vacunas, estaban los barbijos y salían los antivacunas y salían con las marchas, ¿se acuerdan? Con el flota que salió Lombardi con Brandoni, y después te decían que se te pegaba la vacuna como un imán. Hicieron toda una campaña y nosotros éramos la defensa de la vida. Yo me acuerdo que en ese momento estaba al aire en el programa con Víctor Hugo, con el que tuve el enorme placer de trabajar 6 años, y nosotros estábamos felices, galopábamos arriba de los caballos de la verdad, el cuidado, el amor y la vida. Y ustedes, hijos de puta, que nos dicen que salgamos a la calle, que es toda una mentira. Nosotros defendemos la vida, nosotros defendemos los valores, nosotros queremos cuidar al otro, no nos importa qué piense. Mientras construimos todo ese relato, aparece la foto de Olivos. ¿Por qué digo que legitima todo? La foto de Olivos es la foto de Alberto. Ay, no lo digas, no lo digas. No. Fabiola, sí, todos se acuerdan, ¿no? Me muero. Ah. Y Dylan, sí. No es Bob. Que lo que hizo fue romper todo. Y sobre todo les voy a explicar por qué creo que rompió todo. Semanas anteriores, en plena cuarentena, se vio una imagen de un papá que en el norte argentino llevaba a UPA a su hija para poder cruzar la frontera hacia otra provincia, porque su hija de 12 años tenía cáncer, se estaba haciendo el tratamiento y lo tenía que hacer en la otra provincia. No sé si se acuerdan. Esa imagen estuvo en todos lados. Cuando llega a la frontera, no la dejaron pasar. Era el padre con su hija en brazos, no lo dejaron pasar. Bueno, pasó la noticia, hizo ruido, porque empezaban a cuestionar cuáles eran los límites o hasta dónde estirábamos el límite en un caso de emergencia como la salud, que es una enfermedad terminal de una niña de 12 años. Al tiempo la nena fallece. El día que aparece la foto de Olivos, TN hace algo que para mí fue la sentencia de muerte del gobierno de Alberto, y que yo me pregunté mucho si hubiese sido al revés y yo lo hubiese hecho. Si yo hubiese hecho lo que hizo TN. Y la respuesta sincera que me di es sí. TN partió la pantalla en dos y puso de un lado la imagen del padre con la nena en brazos intentando cruzar la frontera y que no podía pasar, y del otro lado la fiesta en Olivos. Yo me acuerdo que cuando aparece esa imagen, yo estaba en mi casa y mi compañera que estaba mirando televisión en el living, yo lo único que escucho que grita es la puta madre, no volvemos más. Cuando llego y veo esa imagen, yo le digo, y está bien. Ahí lo rompimos todo. ¿Por qué? Porque rompimos sobre todo el vínculo emocional. Acá no estoy hablando casi ni la mirada de país, que también, porque había no, ustedes no. 70% de imagen positiva tenía Alberto. 70% de imagen positiva. Y todo un discurso montado, y había conseguido que vengan las vacunas, y había salido el avión de aerolíneas, y Víctor Hugo hizo un relato increíble, y lloramos todos, y trajimos la vacuna, y empezaban. Y le dijimos a la sociedad, es toda una farsa. Por supuesto que no lo era, pero en esa foto era una farsa. Y después hubo otro hecho. El otro hecho fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, pero la responsabilidad nuestra está en la poca reacción del peronismo frente al atentado de Cristina Fernández de Kirchner.
porque se movilizó un sector del kirchnerismo, un sector del peronismo en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país, y yo me acuerdo de Héctor Daer, titular de la CGT, diciendo en vivo en C5N: creemos que no es necesario convocar a un paro nacional y a una movilización en todo el país. Creemos que no es necesario. Y Alberto Fernández, el día del atentado, dio una cadena nacional de 4 minutos 16 segundos. El atentado a una vicepresidenta de la Nación generó una no reacción de la movilización popular y 4 minutos de una cadena nacional. Entre esos dos hechos nosotros le dijimos a la sociedad: señores, vale todo. Vale todo. Y valió todo. ¿Te puedo comentar algo? Bueno, dale. El primer paso del rector no tenía que haber sido liberar a Milagros Salas. Bueno, sí, ahora vamos a eso, pero para mantenerlo, porque... Sí, pero es un tema... Después vamos a hacer una ronda de preguntas. Sí, porque si no voy ahora a Milagros, sí, vamos a hablar de Milagros, claro. Pero, digo, ese proceso, para mí construye un escenario donde se pierde toda la referencia. ¿Por qué? Porque muchos terminan diciendo, ¿de verdad que no podemos hacer nada frente al atentado de Cristina Kirchner? Estábamos todos indignados, por supuesto, en señalar y en decirle a Clarín que habían sido unos criminales en escribir en la portada de su diario la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Era mucho más fácil acusar a Clarín, que ya sabemos qué tipo de monstruo es, y no mirarnos hacia adentro y decir: señores, no fuimos capaces de organizar un paro nacional en todo el país por 48 horas y una movilización en todo el país por 48 horas. Les puedo asegurar que si se hacía eso, a Cristina en 2 años la hacíamos presidenta. Sí, compañero. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos. Esos dos hechos construyeron un escenario donde se rompe todo. Porque al peronismo se lo podía acusar de un montón de cosas. Lo que nunca se lo podía acusar es de la crueldad o del hecho indiferente. Y acá prevaleció, tanto en la foto como en el atentado, el intento de magnicidio, a esa indiferencia. Bien, ahora, esta sociedad que hoy tenemos, esta sociedad que entiende que la política no le dio respuestas, es una sociedad que se sigue manejando por lo emocional y por lo económico, por supuesto, y que de alguna manera también nos invita a pensar qué discusiones desde el campo nacional y popular estamos dando que adviertan que el escenario es otro, que adviertan que no le podemos seguir hablando al trabajador del 45 porque no existe más. No digo que no exista en vida, puede que estén, puede que no. Digo, el sujeto trabajador estereotipo del 45 o del 50 no existe más. Hoy en día, cuando un pibe o una piba agarra una notebook en su casa y trabaja, que le dicen home office, es un trabajador de este siglo, es una trabajadora de este siglo. Los pibes y las pibas que se suben, y no tan pibes y no tan pibas, que se suben a una bicicleta y que soberbiamente a veces dice: pero vos preferís trabajar así, que no tenés jubilación, que no tenés una jornada fija de horario de trabajo, que no tenés vacaciones, que no tenés aguinaldo, que no tenés... ¿Te das cuenta que te están cagando? Que yo, sí, claro. Quizás se dan cuenta, pero no forma parte de su prioridad el tener una futura jubilación. Porque nosotros le seguimos hablando a una generación que no piensa en el futuro, como pensaba la de 50, como pensaba la de 70, que entregaba su vida para construir un futuro. Esta generación, sin generalizar, pero parece que solo le importa el aquí y el ahora, y nosotros ni nos preocupamos cómo hacemos para contener a muchísimos trabajadores y trabajadoras que se los llama informales, pero que es el nuevo trabajo en el mundo. En vez de seguir con el diagnóstico de que ellos son una manga de tarados,
porque no son inteligentes como nosotros, que estamos sindicalizados, pagamos una cuota hace 20 años para que Andrés Rodríguez tenga cuadros y caballos, pero los boludos son ellos. Claro. Entonces, no los vamos a buscar, no los vamos a contener. Entonces, ¿quién está escuchando a la juventud? Yo todo esto que le estoy diciendo es lo que está en el libro, no es que estoy hablando de otra cosa. Claro, menos mal. ¿Quién está hablando a la juventud? Porque para conducir algo, para conducir a un pueblo y a una sociedad, hay que entenderla, y para entenderla hay que escucharla. No hay que decirle vos sos progre, vos no sos peronista, por tanto sos igual a gorila. Porque hoy en día, dentro del movimiento peronista, que están seguros los grandes dirigentes y dirigentas de estos tiempos, también está una enorme cuota de fascismo. Porque ustedes me dicen que Moreno o Pichetto no son el loperreguismo de estos tiempos, que tienen el mismo discurso que Milei, porque Milei dice comunistas, zurdos de mierda y peronistas, y Moreno dice progresistas, zurdos de mierda y gorila. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si queremos seguir haciendo política creyendo que todo aquel que no nos vota o todo aquel que no nos comprende es un gorila o un idiota, no ganamos nunca más elecciones. Porque hay otra cosa. Jorge Alemán, el querido Jorge Alemán, alguna vez hizo una reflexión que para mí fue un dolor, pero la tomé y la tomo y la sumé acá al libro, porque él dijo: esta es la primera generación de jóvenes de la historia que no quiere cambiar nada. Terrible, ¿no? Sin generalizar. Pero es cierto. Entonces yo me pregunto qué le estamos proponiendo a esa juventud. Porque a esa juventud le dijimos: vos sos lo suficientemente grande ya, con 16 años, para votar. Le terminamos de decir eso y lo dejamos solo. No lo dejamos solo. Le dijimos que cante. No pasa nada si todos los traidores se van con Massa, para 2 años después ponerlo a Massa. Y lo único que le dijimos después es: no discutan. Acá se hace lo que dice la jefa. Construimos organizaciones políticas donde todas tenían el teléfono rojo. Todas las órdenes venían de la jefa. Primero hay una cuestión lingüística que está mal, ¿no? Desde el día en que te dicen jefa o jefe te están cagando. A nadie le gusta tener jefe. A nadie le gusta que le den órdenes. Más si vas a conducir un movimiento político que tiene que debatir, que tiene que escuchar, que tiene que pensar, que tiene que reinventarse, que tiene que buscar nuevos lenguajes. Acá la cuestión no es dejar las convicciones por las que muchos han luchado toda la vida, y mucho más que uno. Y mucho más que uno. No es una cuestión de abandonar las convicciones, es una cuestión de agarrar esas viejas convicciones con las que construimos la historia e hicimos feliz a nuestro pueblo y embarrarlos en los barros del presente. No me sirve hablar de justicia social basada en la idea de 50. Quiero hablar de justicia social con lo que significa hoy, con los problemas de hoy y con los enemigos de hoy. Pero para eso tengo que escuchar la clara virtud de Néstor Kirchner. La clara virtud de Néstor Kirchner es que él entendió a la sociedad que iba a conducir. Era una sociedad que lo había elegido simplemente con el 22% de los votos. O sea, el 22% de los que fueron a votar. Nadie lo eligió. Nadie. Porque hasta si fuese el 22% de los argentinos todavía. El 22% de los que fueron a votar, y fueron a votar pocos. Pero él entendió la sociedad que venía a gobernar. Él entendió que esa sociedad, hacía 2 años atrás, le habían dicho a todos, a él incluido, que se vayan. Por eso yo estoy convencido que cuando terminó de dar su discurso, que la mitad lo escribió Cristina, el discurso del 25 de mayo del 2003, sobre todo el final, por eso cuando él sale de ese discurso histórico, salta a la valla y se va a abrazar con el pueblo. Literalmente se va a abrazar. ¿Se acuerdan que termina cortado? Porque él construyó una simbología enorme. Era un mensaje enorme. Porque ese pueblo que estaba diciendo a la política: vos sos una porquería y váyanse,
y lo termina echando. De pronto él era un político que le estaba diciendo: mirá, salta una valla y yo me abrazo a vos que sos pueblo. Ese político que entendió ese proceso, que lo condujo y que lo gobernó, murió con una plaza entera despidiendo a un hombre que era un político. Hay que escuchar. La pregunta es si lo estamos haciendo. La interna la dejamos para después. No la esquivo, no la esquivo. Pero la dejo para después. Entonces, digo, claro que hay una sociedad que odia. Y sobre todo, es una sociedad que ha dejado de disputar valores. Y se pasó un tiempo a esta parte disputando consignas. Consignas que están muy bien, que nos autosatisfacen porque nos encuentra, nos conecta, y están muy bien. Al final del día, al final de la historia, quizás no debiéramos preguntarle a los amigos, a los compañeros, solamente si fue coherente o si no cambió. Que yo al final de la historia yo no lo voy a agarrar de la historia de cada uno, a Marcelo, a decirle: vos cambiaste, vos fuiste coherente. La pregunta que deberíamos hacerle es: ¿cuánto de lo que él fue le sirvió a los otros para transformar la realidad? Porque acá la virtud no es no cambiar. Acá la virtud es cambiar todo lo que haga falta cambiar para no traicionar, para no claudicar en las convicciones. Pero tenemos que cambiar, compañeros y compañeras, porque hace mucho que no nos votan. Hace mucho que no nos votan. Entonces el diagnóstico: sí, Milei es un fascista. Milei no digiere la democracia, ni la digiere Bullrich, ni la digiere Sturzenegger, ni Caputo, ni Villarroel. Y van por las instituciones y reprimen sistemáticamente, y nos están endeudando, y entregaron los glaciares, y entregaron el agua, y van a entregar las tierras, y entregaron todo el trabajo nuclear, y están cerrando el INTA, y están destruyendo la ciencia. ¿Qué de todo esto que acabo de decir no lo saben? El problema no es si lo sabemos, el problema es cómo convivimos con eso. El problema es cómo conviven muchos argentinos con eso. ¿En qué momento nuestro pueblo se transformó en un pueblo que entendió que la crueldad es parte del quehacer político? Y la derecha entendió que la crueldad es parte del quehacer político porque cuando ellos gobiernan son crueles y la oposición negocia, y nosotros cuando gobernamos los juntamos a todos, al esclavo y al amo, al opresor, al oprimido, le decimos: vamos a hacer la mesa contra el hambre, y entre todos discutimos. Le preguntamos al torturado y al torturador qué piensa del dolor. Pero bueno, hay que traer a todos, porque hay que traer a todos. Sí, ellos no. Nosotros, el amor vence al odio. Claro, nosotros construimos el amor vence al odio, y ellos cuando gobiernan te disparan por la espalda. Es rico esto, ¿eh? Te seguí equivocando de vaso. Sí, me sigo equivocando. Entonces, me parece que hay un proceso en donde nosotros tenemos que plantearnos cuánto tenemos que cambiar, además de denunciar y además de hacer lo imposible para que este gobierno se vaya, porque no nos gobierna un espíritu democrático que piensa distinto, nos gobierna el enemigo. Nos gobierna el enemigo. Si pudiesen, nos meten a todos presos. Si pudiesen, nos desaparecen. Y si pudiesen, anulan la política. Pero no tengo ninguna duda de esto, porque aparte lo demuestra. El problema ya es esto que decía el negro. Yo no sé si el amor vence al odio. Yo sé que el amor da pelea. Que lo vence, no sé. Hay momentos de la historia en que lo ha vencido. Y hay momentos en la historia en los que no. Y nosotros hoy estamos viviendo una profunda batalla cultural. Y la batalla cultural no es análisis de los progres. No es análisis de una intelectualidad abstracta. La batalla cultural es preguntarnos
¿Cómo puede ser que tengamos pibes y pibas, jóvenes, hombres y mujeres, adultos, ancianos, que no seamos capaces de sentir la enorme desigualdad con la que vivimos? Hoy se entra a las redes y se ve a los niños palestinos y a las niñas descuartizadas por las bombas del Estado genocida israelí, y pasamos de eso a un gol del mundial y no pasa nada. No pasa nada. Ese no pasa nada. ¿Es culpa del monstruo que domina el mundo? Sí. Pero ¿cómo enfrentamos ese no pasa nada? Por eso yo en un momento dije, che, algunas líneas tiremos. Y fui a Francisco, que no es una cuestión de fe, una cuestión política. Y fui a Mujica y fui a Lula. Porque me parece que han sido los hombres que han entendido cuál es la disputa de estos tiempos. Y la disputa de estos tiempos está por encima de las doctrinas políticas y partidarias, por encima de las banderas políticas y partidarias, y está, si se quiere, en la base mínima por lo que luchó la humanidad, que es preguntarnos para qué sucede lo que sucede en nuestra sociedad. ¿Para qué educamos a nuestros pibes? ¿Para el mercado? Y sí, tenemos una educación que educa para el mercado, y debemos educar para la vida, no para el mercado. Por tanto, no se puede ganar el gobierno sin una reforma educativa. Porque ¿cómo ganás la batalla cultural de la que tanto se habla? ¿Cómo ganás una profunda batalla política más allá de un resultado electoral, que también es circunstancial? Es que cuando tenés el Estado, tenés que decir, señores, los argentinos y las argentinas, o todos los que deseen habitar esta tierra, en nuestras escuelas públicas les vamos a educar para la vida. Y eso lo plantea Francisco. Cuando lean los puntos de Francisco acerca de cómo educar, hacia dónde educar, van a entender lo que es la mirada de la humanidad. No podemos sostener más las políticas, las materias, las líneas de la educación pública de hoy. Hay que transformarlas. No podemos dar una batalla cultural si nosotros no construimos una sociedad que crea que la justicia es un valor a defender en cada rincón, en cada gesto, en el laburo, en la escuela, en la fábrica, en la industria. Si nosotros individualmente, en los pequeños colectivos, no podemos entender que la justicia es un valor, y la sociedad no va a construirse equitativamente. Pero para entender, como ciudadanos a pie, que la justicia es un valor, tenés que hacer una reforma judicial. Entonces, cuando la sociedad vea que haces una reforma judicial, porque querés recuperar a la justicia como valor, lo podrás contagiar. Si vos querés ganar la batalla cultural dando una discusión acerca de que son importantes las voces de todos aquellos que respeten, por supuesto, las reglas democráticas, las normas democráticas, y crees que tenés que construir una sociedad que se escuche, que tenga pluralidad de voces, tenés que ir por una reforma de medios. Entonces, ahí, cuando muchos dicen tenemos que definir la agenda de cara al año que viene, sí, claro, tampoco es tan difícil la agenda. Será difícil hacerlo. Será difícil hacerlo. Entonces, si la lógica es, no, nos unimos, el peronismo se une y ganamos. No va más. ¿Hace cuántas elecciones el peronismo viene unido y pierde? ¿Qué es problema solamente del peronismo? No, hay un mensaje de la sociedad, que es, hay una porción que no se siente seducida. Listo. No es muy difícil. No es muy difícil. Ahí pasó algo con el mundial, ¿no? No sé ni cuánto voy de charleta yo, ¿no? Vos dale que te perdonamos. Lo del mundial. Lo del mundial, que es fundamental. Nosotros nos cuestionamos mucho cómo puede ser que haya toda una sociedad que se movilice por el fútbol, por la camiseta, la selección, y no lo haga por los jubilados, y no lo haga por los estudiantes, y no lo haga por los docentes. Ahí hay un deseo nuestro.
Cuando digo nuestro, digo de lo que estamos acá, del peronismo, del campo popular. Hay un deseo nuestro, que no tiene por qué ser el deseo de toda la sociedad, aunque quieran el mismo modelo de país. Porque es lógico. A ver, la política no te da la felicidad en 5 minutos. La selección sí. En 5 minutos te dio vuelta el partido con Inglaterra. La felicidad es inmediata. Yo voy y espero algo. Y en 90 minutos, si me lo das, son los más lindos del mundo. Y llorás. Che, ¿y no llorás por las injusticias de los pibes de los barrios? Hay en juego, hay una patria emocional en la selección. Ahora, la patria que se construye día a día necesita de hombres y mujeres que puedan trasladar esa emocionalidad a la política, a la disputa social. Y quizás no la trasladan queriendo el mismo modelo de país, simplemente porque no creen en la política. ¿Por qué las transformaciones sociales solo pueden darse con los parámetros de pensamiento que tienen los militantes? ¿Por qué las discusiones políticas solo pueden darse con los parámetros que tienen aquellos que te pueden hablar de lo que significó Evita, de lo que significó Baldini, de lo que... ¿Por qué tiene que ser eso? O un pibe que estaba en Miami, o en Estados Unidos, en Nueva York, donde miércoles se jugó el partido, que escuchó por las redes, que Monteoliva dijo: banderas con Malvinas no, símbolos de Malvinas no, remeras con Malvinas no, porque eso es general. Y el pibe agarró una sábana del hotel, la rompió, escribió no sé con qué, las Malvinas son argentinas, no sé cómo la metió en la cancha, pero entró a la cancha y cuando la sacó, le dijeron: viene la policía a sacártela. Entonces se desesperó, agarró la bandera, se la tiró a los jugadores, le agarró los chesos, la sacó y todo saltado, tapa de todos los diarios del mundo. No citó ni a Alfonsín, ni a Perón, ni a Marx, ni a Fidel, ni a nadie. A nadie. Por supuesto que no transformas la patria rompiendo telas de hoteles y haciéndoles, por supuesto que no. Estoy diciendo, ¿cuánto estamos abiertos a eso? Entonces, yo estoy convencido, por más que mañana, el domingo quiero ganar, qué sé yo sigo convencido que el 80% de la selección son unos desclasados. Ahora, no importa, en ese contexto concreto, tomaron el reclamo popular. Porque fíjense lo maravilloso de lo simbólico. No la hizo la selección la bandera. Y no lo digo como una crítica. No, ellos sabían cuál era el sentir, porque seguramente lo sentían. Y vieron. Si la tribuna fuese el pueblo, y los jugadores fueron los representantes del pueblo, como debe ser la política, esos representantes de la Argentina que juegan al fútbol, vieron una expresión de ese pueblo al cual representa, fueron, tomaron la bandera y la pusieron. Como que la política haga el cuarto. Entonces quizás haya que abrir y decir, si todos queremos llegar a un objetivo, ¿por qué en vez de empujar a toda la sociedad que pase por el tubo en el que yo creo que tiene que pasar para llegar a ese objetivo, por qué no me abro lo suficiente para entender que si el objetivo está claro, construyamos decenas de caminos que te lleven al mismo objetivo, no todos adentro del embudo, no todos adentro del embudo? A mí me parece que si a mí me dan un nombre para mí hay un nombre que es el más grande de la historia, que es Evita. Yo no sé si quiero que mi hija se ponga una remera con la cara de Evita o que tenga la sensibilidad que tenía Evita. ¿Qué elegimos? ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay un mundo líquido que se está comiendo la política, que se está comiendo las figuras, que se está comiendo los partidos, que se está comiendo las doctrinas, que se está comiendo las ideas, y nosotros
en vez de cambiar para pensar nuevas metodologías para abrirnos y abrazarlos y meterlos de distinta manera a ese mundo de ideas, no, terminamos siendo una especie de patria popular que tiene la virtud de entender lo que la patria necesita en medio de tanto boludo suelto. Y cuando los boludos van a votar, perdemos. Y voy a la interna. Ay, gracias a Dios. Se armó la podrida. Estaba que me moría yo. Antes voy a decir algo. Primero creo que el gran título para mí de la interna es que me tienen muy podrido todos. Porque todos y todas me tienen muy podrido. No solamente a vos, No, yo sé. Y se imaginan que quienes tenemos la suerte y la responsabilidad de estar en los medios, a veces las presiones son, ¿no? Por los posicionamientos que uno puede tomar. A ver, vamos, antes de que me pongo muy vehemente con el tema, voy a arrancar tranquilo. La tengo a Julia, los que escuchan la radio o el canal, Julia Andrés, mi productora y amiga de hace tantos años. Es la que siempre se sienta cerca porque es mi censora. Está bien, es mi censora. La que me dice, eso no. Bueno. A ver, primero arrancamos tranqui con la interna. Lo primero, me parece que a mí me gustaría dejar claro. Aquí tengo un capítulo un poquito fuerte. Hubo una persona, no voy a dar el nombre, porque además están grabando, así que no lo voy a dar, que le propuse escribir el prólogo del libro. Muy conocida esta persona, la conocen y seguramente lo quieren mucho. Me dijo, me encantaría, ¿cómo no? Mandámelo, yo te escribo el prólogo. Cuando leyó el libro me dijo, no puedo. Le dije, está bien. Hay un capítulo que se llama La Cámpora de Troya, ¿no? Digo, para marcar una primera línea sobre un poco sobre la oposición, sobre la oposición, me salió, la interna. Lo primero que digo es que la interna es una disputa del poder por el poder mismo. Cristina y Axel son lo mismo en relación al modelo de país que quieren, a la idea de futuro que tienen, a la idea de industria, puede haber matices y está bien. No estamos frente a una disputa de dos liderazgos. Por supuesto que el liderazgo de Cristina es mucho más fuerte y es mucho más grande, y para mí eso no hay duda, pero el liderazgo de Axel es un liderazgo muy potente, que se está consolidando y que se está multiplicando. Ponerlas en igualdad de condiciones me parecería injusto por lo que significa Cristina y por lo que ha significado Cristina, ¿no? Pero sí, la pulsión de futuro que tiene Axel quizás no la tiene Cristina. Entonces, el primer escenario es preguntarnos ¿por qué la interna? La interna es una disputa de poder por el poder mismo, y es una disputa por cargos. Punto. No tiene ¡ay! ¿Qué será el problema de la interna? Nada. ¿Querés ser candidato a presidente? Bárbaro, dame la provincia de Buenos Aires. Primer título. Cortita la bocha. Corta la cosa, ¿eh? No. A ver, pensemos, debatamos, compañeros, compañeras. No. Claro, todo esto se enmarca en si nosotros plantamos la discusión de la traición o no la traición. Y esto es muy complejo. Y yo quiero decir algo antes, porque quizás va a haber frases que yo suelo decir que terminan quedando como que es en desmedro de nadie. Primero quiero decir que creo que Cristina Kirchner fue lo mejor que nos pasó. Segundo quiero decir que la admiro y que la quiero como dirigente. Tuve la posibilidad de juntarme muchísimas veces personalmente con ella, y además la quiero personalmente, porque la pude conocer, la quiero personalmente. O sea,
Para mí Cristina es indiscutible desde lo que ha sido como presidenta, como líder, y el amor es infinito y el agradecimiento es eterno. Y la lucha por su libertad también. Cristina libre. Por supuesto. Ahora digo, tenemos que preguntarnos cómo se construye. ¿Cómo se construye más que Cristina libre que Cristina inocente? Porque la lucha es Cristina inocente, porque Cristina libre nos excede. Esa es otra cosa, es muy interesante que lo plantees, porque esa es otra cosa. Construimos grandes consignas que son inalcanzables. Cristina libre, a ver cómo, hoy. No se puede, salvo que alguno crea en el loperreguismo de Pichetto, que dijo, vamos a presentar un proyecto para llevarlo al Congreso de la Nación, que el Congreso se pronuncie con respecto al fallo de la Corte y poder llevarlo a organismos internacionales. Está prohibido por la Constitución, los poderes son independientes. Es una mentira eso, es una trampa. Entonces, hay que militar en Cristina inocente. Y en todo caso, la posibilidad concreta de libertad es ganando las elecciones. ¿Con quién? Con Axel, pero eso es otra discusión. Esa es otra discusión. Dijiste tanto Cristina, No, pero no, es que yo no, es que a ver, acá la cosa es la siguiente, si nosotros entramos en el River Boca, el único que gana es Milei. Entonces digo, aquí no es una cuestión, la lógica de, para que crezca Axel hay que matar a Cristina, o para que crezca Cristina hay que matar a Axel, es una trampa a la que esa interna de mezquindad nos está sometiendo. Nosotros no discutimos nombres, yo no discuto nombres. La política no se sintetiza en nombres. La política excede a los hombres y a las mujeres. Entonces, si nosotros lo que planteamos es una interna de es una cosa o la otra, no. Para mí es siempre más. Es más. Y uno puede tener la clara convicción que este proceso que viene lo tiene que conducir Axel. Pero como lo tiene que conducir Axel, lo que hay que trabajar y militar es que todo lo que sintetiza Cristina termine acompañando a Axel. No es marginarlo. Si se margina por cuestión de la propia ruptura de la política es otra cosa. Pero me parece que el rol nuestro es precisamente poder desmenuzar cuál es la disputa interna. Si la disputa interna es del poder por el poder, tenemos que preguntarnos cuáles son los actores, como segunda pregunta, cuáles son los actores que intervienen. Y los actores que intervienen no todos son iguales. No todos son iguales. Y en ese no todos son iguales es donde podemos ser más exigentes con un sector que con otro sector. El discurso del Axel traidor es mentira. Axel no ha traicionado a Cristina en ningún momento. Pero hablando personalmente con él y hablando siempre, habla bien de Cristina, siempre está dispuesto, pero está claro también que hay un sector sintetizado en algunos dirigentes de la Cámpora que han aislado a Cristina. Y eso también es un hecho de la realidad. Y que son los que verdaderamente tienen esa disputa con Axel, disputa que hoy ya la tiene Cristina. Porque antes se decía, es la Cámpora que tiene la disputa con Axel, ahora la Cámpora, por cierto, pero sobre todo Cristina. Por el otro lado, nadie le puede pedir a ningún dirigente, hombre o mujer, nadie le puede pedir que quiera ejercer la política con poder prestado. El poder no se presta. Y Axel está en un camino, no en desmedro de nadie, sino un camino para construir espalda política propia. Y está bien, porque si no, no podés tomar ninguna decisión porque te condicionan. Entonces no es el viejo acuerdo, ya no del kirchnerismo. El peronismo tiene esa manera de construir poder, que es decir, bueno, ¿cuántos espacios somos? 3. Listo, nos damos una parte a cada uno y en esa parte nosotros construimos la unidad. No, hay que discutir poder, hay que discutir ideas, hay que poner un plan de gobierno sobre la mesa y hay que disputar. ¿Quiénes son los candidatos a gobernador o gobernadora? De la parte más dura del kirchnerismo, llamémoslo la Cámpora. ¿Cuál es el gobernador o gobernadora que propone Kicillof? ¿Cuál es el gobernador y gobernadora que propone Massa? Vayan a una interna. Ahora la pregunta es, ¿está el peronismo en condiciones de cumplir con una de sus premisas? Que es
que el que gana conduce y el que pierde acompaña? Y la respuesta hoy es no. Como vean, yo estoy haciendo un recorrido de todo lo que tiene la interna, ¿eh? Después yo les puedo dar mi posición bien clara, pero digo, entonces, si esto no se va a dar, ¿vale la pena ir a una interna? Cuando la Cámpora dice, vamos a ir con Cristina candidata y un vice, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque Cristina está inhabilitada para ejercer cargo público. Por lo tanto, vos querés presentar una boleta en la justicia electoral y la justicia electoral no te la puede aceptar porque es ilegal. Lo que está haciendo la Cámpora es planteando la discusión. Planteando la discusión. Ahora, sí, Cristina podría presentarse si vas a una interna del partido, porque el partido sí te puede autorizar, pero por fuera del partido, todo lo que sea en el marco legal de la Argentina, no lo puede hacer. Pero aquí hay algo que es mucho más profundo, que es entender los procesos políticos y los liderazgos. Y hay algo que excede cualquier liderazgo. Cuando yo aquí hablo de la Cámpora de Troya, no es una mala intención contra la Cámpora. Es simplemente entender que en el afán de consolidar el poder, pusieron a Cristina en un lugar de enorme distancia con su pueblo. Casi que la pusieron en un lugar celestial, en un lugar de intocable, en un lugar casi donde hay que adorarla, y casi donde todo aquello que se deba hacer tenga que tener su permiso. Y así no se hace política en ninguna parte del mundo. Por eso, hoy Cristina tiene la debilidad que tiene. Si Cristina hubiese dicho, el compañero que va a seguir con lo que nosotros hemos construido y lo va a mejorar es Axel, quizás la historia sea otra, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque en realidad el crecimiento que ha de Axel, el fortalecimiento de Axel, la posibilidad de que Axel sea presidente y que además tenga un buen gobierno, es el fin de la Cámpora. Entonces, no van a querer su propio fin. Ahora vamos, después si quieren, pueden decir qué pensar. Yo tengo clarísimo qué pensar y tuve la posibilidad de decirlo a todos. Por eso soy un sector que llamó para pedir que me echen de la radio y del canal, y con el otro todo bien. Y es así, y no tiene nada que ver. ¿O no? Bien, ¿puedo después decir eso? Entonces, yo le estoy diciendo ahora, estoy abriendo el abanico simplemente para proponerles que cuando charlamos o debatimos con otros compañeros y compañeras el tema de la interna, abramos el escenario. A ver, la interna, ¿por qué? Poder por el poder mismo. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué se juega cada actor? No se juega lo mismo Axel que Máximo, no se juega lo mismo. No se juega lo mismo Cristina que Massa, no se juega lo mismo. Entonces, no podemos entrar en la lógica de blanco-negro, no, es analizar todos esos factores. Y después de todos esos factores, sí tomamos la decisión de lo que creemos que es lo más correcto para el futuro del país. Acá hay otro actor más, que es Massa. Porque Massa no está desaparecido, ¿eh? El otro día yo di clase en la Universidad de La Plata y hablando de esto de la interna, y me preguntaron los chicos, me dijeron, profe, ¿y Massa dónde está? Y yo le dibujé una playa. Puse la sombrilla, la reposera, un chico bañándose en el mar, una señora tomando sol, y dije, bueno, acá está la Cámpora en la playa, y está el quisilofismo en la playa, y se están tirando arena en la playa. Y acá está, miren qué lindo el mar, todo. ¿Y dónde está Massa? El Massa está bajo el agua, en el tiburón por el borde. No lo ve nadie, pero está trabajando. ¿Está trabajando para Cristina? ¿Está trabajando para Axel? Está trabajando para él. Está trabajando para él. Pero además que está trabajando para él, Massa fuma abajo del agua de verdad. Fuma abajo del agua de verdad. Massa les duerme la siesta a los tiburones. Pero es un animal político, es un profesional de la política. Es un rosquero marca cañón. Fue el tipo que entendió que el conflicto entre Alberto y el cristianismo durante el gobierno terminaba con él como candidato. Porque el Frente de Todos era una mesa con 3 patas. Con 3.
Y la pata 1 con la pata 2 se mataban. Y él aparecía tranquilo, unía las partes. Cuando todo se quería romper, Massa entraba, tranquilo. Llega al final, hay que elegir fórmula para reelegir. Ya Alberto no podía reelegir de ninguna manera. Entonces Alberto dijo, Scioli, Victoria Tolosa Paz. Cristina dijo, Guado de Pedro Mansur. Tiqui, la interna va a ser sangrienta, esto va a ser un quilombo, no nos ponemos de acuerdo, qué sé yo. Y Massa dijo, che, ¿y yo? Éramos 3, ustedes 2 se pelean. Fue él. Está jugando lo mismo. Otra vez, es el mismo escenario. Se están todos matando. Y el tipo está así. Che, no hay síntesis. Hola. ¿Quieren ir unidos? Y te saca encuesta y te dicen, miren que yo tengo los mismos números que Kicillof y los mismos números que Cristina. En la primera vuelta, las encuestadoras serias que trabaja Massa, dice que en la primera vuelta el candidato del peronismo unido gana en primera vuelta. Si se va a balotaje pierden todos, pierde Cristina, pierde Axel y pierde él, si fuesen los 3 candidatos. Y que se gana si hay un candidato unida. Todo el mundo dice, ¿no querés la provincia? Le dicen algunos a Massa, porque la provincia la gana caminando. Y él te responde, escúchame, la provincia es el 40% del padrón electoral. Si gano la provincia caminando, significa que puedo ganar la nación. Y tiene razón. Entonces ya anda vos, o que vaya a otra provincia y yo voy a la nación. También juega su partido. Ahora, dicho esto, más allá de las simpatías de cada uno, yo lo que creo, y aquí les voy a dar lo que pienso, y que va a ser una contradicción para muchos, que no es para mí también, pero ahí me sale un poquito el muchacho del socialismo, un poco zurdo, que no es peronista, porque el peronista se enoja con esta postura. Estoy re enojada. Pero lo que... No, pero vos querés una lógica de River Boca, yo no voy a construir la lógica. Digo, a ver... Creo que hay algunos análisis equivocados. Se enojó la doña de la puede casa, ser, guarda. puede ser. Pero, a ver... Hacelo. No, pero digo, yo no... A ver, nosotros no podemos construir la mirada política de un país en pos de la realidad que cada uno de nosotros vivamos. La realidad que cada uno de nosotros vivamos puede darnos un montón de argumentos para posicionarnos de un lado al otro. Cuando tenemos la responsabilidad de pensar en la totalidad, de pensar en la construcción al futuro, ahí la responsabilidad es otra. Ante todo esto yo les digo mi opinión. Yo creo que hay algo que está agotado en el peronismo, que es la manera de construcción de poder. El peronismo se transformó de un tiempo a esta parte en una ideología del poder. ¿Cómo hacemos para reorganizarnos para recuperar el poder? Y ahí se queda. Entonces, si reorganizamos para construir el poder y nos sale Menem, que salga Menem. Nos reorganizamos y nos ponemos en funcionamiento simplemente para recuperar el poder y sale Néstor y sale lo que salió, y sale Cristina y salió lo que salió, y sale Alberto y sale lo que salió. Esas lógicas de vamos a amontonarnos, por más que tengamos como excusa, que va a haber un programa que todos estemos de acuerdo, eso va a fracasar. Yo lo que creo es que hay una síntesis que es lógica, que es, para que Cristina sea libre hay que ganar las elecciones, y quien hoy puede ganar las elecciones es Axel, punto. Para mí eso no tiene, pero además hay algo más. Yo creo, y esto es ciertamente contradictorio con las urgencias, porque yo creo que Milei se tiene que ir en el 2027. Si puede ser antes también, no me preocupa, pero en el 2027 seguro. Y yo una vez charlando con el gobernador se lo dije. Le dije textual, Axel, si vos tenés las pelotas para perder en el 27, vas a ser presidente en el 31. Y esto no significa que yo no quiera ganar en el 27. Esto significa que lo que hay que construir puede exceder los tiempos que hoy estamos viviendo. Yo estoy convencido que la Argentina tiene que construir un frente político que exceda al peronismo, cuya columna vertebral sea el peronismo,
Creo que la conducción de ese frente lo encabeza Axel Kicillof y lo tiene que encabezar Axel. Y creo que si ese frente tiene resistencias de un sector del peronismo, Axel debe romper. ¿Rompés y perdés? Sí. ¿No rompés, ganás? No sé. Entonces, por eso digo, es muy complejo todo. Si yo voy a lo inmediato a ganar el 2027, y bueno, qué sé yo, veamos cómo nos juntamos, nos amontonamos, ganamos el 2027 y después vamos viendo. Eso lo hicimos con Alberto. Bien, que resuelva. Ahora, si yo pienso en la construcción de futuro, yo creo que es la lógica del tercer gobierno de Lula. Lula construye un primer gobierno y tiene un gobierno ejemplar. Construye un segundo gobierno y tiene un gobierno ejemplar. Son los dos gobiernos históricos más importantes de la historia de Brasil. Termina estando preso, sale de la cárcel y construye un frente. Se parte el PT, construye un frente. Y conduce un frente que excede lo propio, que excede ese mundo. Pero él pudo mantener el liderazgo. Pero él pudo mantener el liderazgo porque cuando estuvo preso delegó. Y perdió. Pero delegó, porque delegó en Haddad. Y perdió las elecciones. Y delegó en Dilma, antes delegó. Y esa gente que siguió creyendo en él lo potenció. Entonces, yo creo que hay que construir otra manera de hacer política. Creo que hay que integrar a otros sectores. Creo que hay que ampliar el nivel de discusión. Y creo que hay que tomar a hombres y mujeres que sean capaces, como dijo Axel alguna vez, de construir nuevas canciones. Y ese discurso de Axel no fue un discurso en contra de Cristina, sinceramente no lo fue. Fue un discurso de lo que nos pasa a muchos, que es decir, che, dale, lo que vivimos, lo vivimos. Acá el Pepe Mujica lo dice, yo lo puse en el libro, en una entrevista que le hice en plena pandemia, le hice por Zoom. Él me dijo, Fernando, el futuro no se construye de nostalgia, se construye de porvenir. Y esto es la lógica, esto es la lógica. Los liderazgos nunca pueden atar la proyección de futuro. Los liderazgos no nos pueden decir que sin ellos no existe nada. Yo insisto, Cristina fue lo mejor que nos ha pasado. Ahora, no es cierto que no hay patria sin Cristina. Porque hay patria sin nosotros también. Porque hubo patria después de Perón, porque hubo patria después de Evita. Porque hubo patria y la habrá en Cuba después de Fidel, y porque va a haber una nueva Venezuela después de Chávez, de acá 20 años. Porque la historia no empieza y acaba con nuestra vida, ni con nuestro mirar, ni con nuestro sentir. Uno tiene que entender que los tiempos de la política los determina el pueblo, no la dirigencia política. Y hay que escuchar a ese pueblo. Entonces, si nosotros vamos a una disputa, ¿es este o el otro? Creo que tenemos que poner en juego todo lo que está. Entonces digo, para mí no es tan difícil la ecuación. De verdad que no es difícil. Creo que quien debe conducir el presente y lo que viene es Axel. Y quiero trabajar todos los días por la libertad de Cristina y porque Cristina tenga la sabiduría estratégica que muchas veces tuvo de decir, sí, es Axel. Es eso. ¿Puedo decirte algo? Lo mismo que vos decís, siendo peronista de 18 años, lo decía Oscar Allende en el PIB. Mira. Lo que estás pidiendo vos ahora de la unidad para volver a ganar con la misma base de pensamiento. Y yo discutía con uno del PI y te escucho a vos y me parece que está hablando Oscar Allende. No, a ver, pero no porque sea mala palabra. Pero nosotros estamos hablando de... Pero aparte hay algo que es importante, vos traes la palabra unidad. El problema es que la unidad del pueblo está, lo que se está discutiendo es la unidad de los dirigentes. Que lo resuelvan los dirigentes. Ahora nosotros tenemos que exigirle esos tiempos. Exigirle esos tiempos. Axel tomó una decisión, yo no voy a entrar en la discusión de la interna. Y está bien. Y está bien. Y está bien porque a él se lo critica todo el tiempo. Uno conoce muchas cosas que ha vivido Axel desde adentro. Muchas cosas que han hecho y que ha sufrido y qué sé yo, y él tomó una decisión. Bueno. Entonces digo, yo he tenido la posibilidad de hablar con todos. Con todo, con Cristina, con Máximo, con Axel, he hablado con todos. Y cada uno tiene un argumento y es tan fácil después cuando salí de la charla de saber dónde está el capricho, dónde está el ego, dónde está entender el proceso.
El problema no es ese, el problema es nosotros en qué podemos aportar para construir un espacio que integre, que sume. Porque con un liderazgo, sí, pero tampoco podemos seguir construyendo política a partir de los liderazgos. Los liderazgos se mueren y se cae todo. Parece que los liderazgos construyeron todo solo, y vos nombrabas a Milagro antes. A mí, yo te digo sinceramente, yo insisto, yo no tengo dudas de eso, y voy a seguir exigiendo la libertad de Cristina y pelear por la inocencia de Cristina. Ahora digo, los que están con el libro de visita diciendo quién visita o no, les quiero recordar que no fueron a ver en su puta vida a Milagro Sales. No fueron, como no lo fueron a ver a Debido. Y lo puedo decir porque yo lo fui a ver a todos, a Debido, a Delía, a Vudú, a Milagro. Debido será el nuevo Pizzarini del lado. Está bien, pero más allá de eso, digo, los que ahora están con el libro de vos viniste, vos no viniste, vos viniste, vos no viniste, le soltaron la mano a todos. Entonces, ahora, si nos quedamos en esa, disputamos la construcción de futuro y no. Y la verdad es que no. Perdonen si quería que le diga otra cosa, pero... No, es claro, no sé. No, pará. Quiero decirte una cosa. Hacer, hacer un flyer, hacer un flyer para nosotros nos cuesta, la verdad, promocionar y poner el nombre de alguien que va a estar acá, nos cuesta muchísimo. Entonces, yo lo que creo es que acá los que están mal es nuestro pueblo. O sea, yo ayer fui a un barrio, están cagados de hambre, hermano. No tienen leña. Viven en una... nos juntamos 20 mujeres, están con problemas sus hijos de discapacidad. Entonces Cristina y el pelotudo de Máximo no puede seguir rompiendo las bolas. Porque los tiempos se acortan. Porque la primera vez fue Macri, ahora es Milei. El mismo modo de operar, volteando muñecos de adentro del peronismo o posibilidades de adentro del peronismo. Yo no soy Boca River, pero necesitamos dar un salto hacia un lugar que podamos resolverle las cosas a la gente más humilde. Y lo digo en serio. Porque todos acá estamos recalentitos, comiendo empanadas, chupándonos un vino, pero no se puede joder, somos peronistas y algunos progresistas, socialistas, pero si hablamos del pueblo y de la cosa popular, bueno, hay que dejarse de joder. Y Máximo tiene que dejarse de joder, A ver, ni vos ni yo... Acá la cámpora son todos directores de todo, y por ese puesto te acuchillan. Y me imagino en Buenos Aires, lo que les pasa a todos ustedes. Bueno, pero a ver, acá hay dos cosas. Primero, que hay que ubicar un poco. Está bien, yo entiendo tu sentir y tu pensar. Ni vos ni yo vamos a resolver lo que hace o deja de hacer Máximo. No. Pero esperamos. Porque hay algo que decir. Yo sé muy bien lo que vive la gente porque yo a los 17 años trabajaba con chicos en situación de calle, a los 20 años llevaba adelante un comedor, trabajé con los curas tercermundistas de los 17 años hasta los 26, me formé con los curas tercermundistas, formé espacios de pelota de trapo con chicos en situación de calle y con las villas, he militado en la villa de Jujuy, en el Chaco, habité con el perro Santillán, y con Jesús y Pedro Olmedo en Jujuy. O sea que la realidad de los sectores humildes y empobrecidos la conozco tanto como vos. Eso es un punto. Lo otro, Máximo no me resuelve la política. Pero la traba. No la traba. Traba la discusión de la dirigencia política. Yo puedo tener el sentimiento de, déjense hinchar las pelotas. Y lo comparto 100%, igual que vos. Y creo que Cristina está hinchando las pelotas, sí, pero arranqué diciendo lo que vos decís de esa manera, yo lo digo, están disputando poder por el poder mismo. Es más, alguna vez en la radio, vos que me escuchás, he dicho, yo prefiero mucho más a la gente que va a la puerta de San José 1111 a rezarle a Cristina, yo lo prefiero que vayan a militar a los barrios, o que vayan a la marcha de los jubilados, o que vayan a la marcha de los estudiantes, en vez de construir la política de la idolatría. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy 100% de acuerdo con vos. Lo que digo es que cuando yo pienso la idea política y la trato de llevar a la acción política, me doy cuenta que el enojo no me transforma la realidad.
Entonces, yo tengo dos escenarios, es decir, cómo construimos espacios para fortalecer, ponele, no la candidatura, sino el poder político de Axel, más allá de lo que resuelva la cámpora. Porque yo sé lo que es el día a día. Yo si querés te cuento lo que vos vivís acá, que te queman la cabeza, que todos son jefes. Julia es testigo. Yo he hecho decenas de críticas en la radio sobre actitudes puntuales de la cámpora, de algún intendente, de alguna intendenta, y han llamado a mí, que fui kirchnerista de lo de la primera hora, que la banqué siempre a Cristina, que nos persiguieron durante el gobierno de Macri, que nos venían a buscar a la puerta de la radio cuando estábamos con Víctor Hugo, que la defendimos siempre, fue la cámpora la que llamó a los dueños anteriores del Grupo Índalo, que tiene ese 5 años y Radio 10, para que me echen. O sea, ¿y a Liliana López por eso? no, pero no tiene nada que ver la cámpora. Ahora, quiero decir, esa lucha que vos tenés en lo cotidiano aquí todos los días, la tenemos todos los que tenemos y elevamos una crítica. Ahora, yo resuelvo la política dando esa batalla. Vos no resolvés la política puteándolo a Máximo, putearlo, todo lo que quieran. Lo que digo es, vos resolvés la política potenciando este espacio. La política, es que la política se potencia acá, no si Cristina está más o menos equivocada. ¿Sabés por qué? Porque eso nos trasciende. Porque vos te comés un veneno bárbaro mientras te cargas todo esto encima con los compañeros del barrio y a lo mejor en 2 meses salen los dos así con las manitos levantadas. Es peronismo. Vos sos peronista. No sé. ¿Cómo no? No sé. No, negro. En 2 minutos se arregla. Levantan la mano, viva Perón y a la mierda todo. ¿O no? Pero si Alberto dijo que Cristina era responsable del terrorismo internacional. Massa dijo que había mandado a matar a Nisman y después salieron a traer la foto. ¿Miento? Ah, bueno. No sé, ya tuvimos a Macri y ahora lo tenemos a Milei, Sí. estamos peor, o sea, Sí. hay que ordenar. ¿Quién inventó a Milei? Bueno, Me permito hacer alguna observación abusando de mis canas. A tu correctísima observación del tema de Gaza, yo le sumaría una vuelta de tuerca que yo creo que refleja más salida del placar de los delincuentes perversos y pedófilos, que son los videos de Trump, presidente sin una sola causa, y con los videos de pedofilia. Era impensable. O sea, no solo era impensable ver cometer un genocidio en vivo y que nadie hiciese nada, sino era impensable tener un presidente ejerciendo la pedofilia con videos de pedofilia y que no tenga una causa. No tiene una causa, no hubo un fiscal en todo Estados Unidos, no me puse a googlear a ver cuánto hay, que haya hecho una denuncia. Tema 1. Tema 2. Con el tema de Axel, cuando la Hiena Vidal tenía el 52% de votos asegurados en la provincia de Buenos Aires y nadie se animaba ni en pedo a soñar con hacerle frente, Axel se sube a un autito con 3 locos más y le meten 80.000 kilómetros y visita muchos municipios por primera vez. Caminó cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Una locura absoluta. Y yo creo, puedo estar equivocado, creo yo que continúa con el mismo proyecto. Axel sigue arriba del lago. Para mí, en la manera en que lo veo hacer la política, con el Cabezano hemos participado en algún acto, hemos estado con él, vos lo ves en la manera que se mueve, el más cabezón. Vos la ves en la manera que se mueve, y para mí sigue arriba del auto, y bajándose, lo vi me asombró y me disfruté muchísimo, cómo se bajó y salió a la calle a saltar por el medio de la gente. Es Néstor saltando la vallada, para mí, de mi visión. Y lo tercero, esto no es un problema de unidad, la unidad no vence al tiempo, es la organización lo que vence al tiempo. Lo que nosotros tenemos que discutir no es la unidad, porque es una trampa. Nosotros tenemos que discutir la organización. Nosotros tenemos que discutir perdón, compañero. Lo que nosotros tenemos que discutir es la organización. ¿Qué se organiza? ¿Para qué se organiza? ¿Y cómo se organiza? Cuando tengamos eso definido, va a ser muy sencillo determinar quién lo organiza. Si ya sabéis qué, para qué y cómo, quién cae por su propio peso. Sí, pero yo estoy 100% de acuerdo, pero digo, el problema me parece a mí que está, a ver, hay una cosa que tiene que ver
con la construcción del lenguaje urgente e innecesario, y otro, el que tiene que ver con lo que nosotros mismos tenemos como sentir y como pensar. Yo tengo muy en claro, ustedes están grabando todo, si no yo les contaría 10.000 cosas más, ¿eh? Pero 10.000 cosas más. Pero para que... Julia me dice no. Pero digo, para que yo tengo muy claro cuál es mi postura, y yo estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís. 100% de acuerdo con lo que vos decís. Yo lo que creo es que lo que viene es en pos de potenciar lo que queremos y no de destruir aquello que no queremos. Entonces digo, para mí, quienes creemos profundamente en Axel, quienes nos hemos... Todos los días, o sea, digo... yo sé dónde estoy y qué es lo que construyo, pero si a mí me quieren, y no lo digo por nadie en particular, a mí alguien me quiere hacer creer que la manera de potenciar a Axel es destruir a la mujer que transformó la historia argentina, yo no lo voy a hacer. Entonces digo, yo quiero que Axel sea presidente, pero yo tengo memoria para todo. Tengo memoria para denunciar la dictadura y tengo memoria para agradecerle a ese hombre como Néstor y a esa mujer como Cristina, que agarraron un país destrozado y que enfrentaron el poder como no lo hizo nadie. Entonces, ¿vos querés que Axel sea presidente? Quiero que Axel sea presidente. ¿Vos creés que en este momento la cámpora no sirve? Hice un capítulo que dice la cámpora de Troya. Digo, ¿vos creés que Axel tiene que seguir manejando el Clio? Sí, yo le he dicho a él, decime cuál va a ser tu nuevo Clio. Porque yo sé que sigue haciendo lo mismo, hay que construir uno nuevo, porque esa fue una etapa, fue efectiva, hay que construir otra, con el mismo sentido. Y al mismo tiempo, yo no me voy a olvidar que cuando de joven yo soñaba que podía haber un gobierno que transforme al poder de verdad y que enfrente al poder de verdad, yo puedo decir que hoy lo mejor que tiene el peronismo es Axel, trabajar, militar para que él pueda ser presidente, pero por eso no me voy a olvidar de que cuando hubo que enfrentar al tipo más mafioso de la Argentina, que fue Mañeto, lo enfrentó Cristina, cuando hubo que llevar una ley de matrimonio igualitario en contra de la iglesia, que el poder fue Cristina, cuando tuvo que enfrentarse a los bancos para recuperar las FJP y que porque todavía los dos aumentos por gozo fue Cristina, entonces no nos podemos olvidar de eso. Entonces ahora te encerraron, te persiguieron, sos una presa política y estás encerrada con 5 imbéciles que se creen que son la élite iluminada del Movimiento Nacional y Popular. Bárbaro. Ahora, en pos del futuro, en pos de ese pueblo que le está pasando muy mal, como dice la compañera, lo mejor que podemos hacer es decir, potenciemos a quien queremos y hagamos el esfuerzo para que la mujer más importante que dio el peronismo los últimos 50 años se avive, que nosotros las vamos a seguir amando, pero que las vamos a amar más si nos escucha. Y como un juego de fútbol tomó una bandera del pueblo, que ella tome la bandera que tiene hoy el pueblo, que es Axel. Pero vamos a construir eso. Entonces no es, construyamos la unidad desde los papeles, construyamos la unidad también desde el relato, de los relatos. Después apagamos todo, nos tomamos un vino y le cuento si quiere una lista así de las cosas que significa el entramado de la política. Pero nosotros hoy necesitamos sumar. Entonces, la ecuación de estos tiempos es, para quienes gritan Cristina libre, es como quiero a Cristina libre, quiero a Axel presidente. Porque yo también les podría decir, ¿cómo me explican ustedes que se abrazan, que se sacan fotos con un tipo que fue vicepresidente de Mauricio Macri, que operó para meter que esa Cristina como Pichetto y me desprecian a Axel? Exacto. Es inexplicable, bárbaro. Ahora, si yo repito eso en un medio de comunicación, que de hecho lo dije, pero digo, si yo lo repito todo... ¿No te censó, Julia? No. Pero digo, ya me está poniendo cara de culo igual. No, mentira. No, pero lo que digo es, eso mismo, la pregunta, si nosotros vemos las contradicciones, tenemos dos opciones. O las contradicciones las resolvemos adentro y priorizamos lo urgente, o nos quedamos en la discusión de las contradicciones. Y hay tiempos y tiempos. Hoy, con Milei enfrente, hacer fuego de la interna política no nos va a servir, por más que tengamos razón. Por más que tengamos razón. Ahora, otro detalle que hay que tener en cuenta. Acá, parece compañera, pero... Perdón que lo interrumpa, Julio. La otra pregunta que creo que tenemos que tener en cuenta, en un mundo tan conectado, interconectado, ¿para qué no trajeron a Palantir? ¿A quién? En un mundo tan conectado como el de hoy, ¿para qué no trajeron a Palantir?
para ampliar la empresa, Peter Thiel. Ah, Peter Thiel. No, pero eso lo trajo. Y sí, porque vos en el mundo tenés una especie de tecnocracia, de 4 o 5 tipos que manejan el poder. Bueno, este hombre, Peter Thiel, es el filósofo de la nueva derecha, de los pensamientos de la nueva derecha. Es el filósofo de construir una humanidad perversa y cruel como la que se está construyendo. Y tiene que ver con eso, pero eso no pasa solamente acá, están instalados en el mundo, ¿no? Y lo traen para eso, pero eso es Milei puro. Pero por eso, pero también a veces hay como cierto romanticismo en el que caemos todos de la política, ¿no? Investiguemos quiénes son los dirigentes políticos que seguramente más de una vez abrazamos, que le están entregando el agua a empresas israelíes. Sí. La compañera Ceroni ha hablado de eso. Una de las chichintas habla. Bueno, entonces digo, es complejo. Vení, indio, no huyas, ¿qué te pasa? Estamos organizando temas lindos. Ah, gracias. Nada, antes de que sigan las preguntas y eso, quisiera también que acá el querido Indio Zavala diga, aunque sea 5 minutitos de charla. Vos que sos peronista. Vamos, dominicano. Dame el celu. Escribime. Escribime. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. Darío Villarroel está. Sí. Y uno hace cada cosa. No, yo quiero hablar del libro de Fernando, porque es la idea, no estamos aquí para eso. Me tomé el tiempo para leerlo, antes de ayer lo terminé de leer. Y realmente es un libro de un hombre que está preocupado por un presente que agobia. Es un presente que no necesitamos explicarlo, pero Fernando le pone algunos aditamentos muy importantes, como por ejemplo la charla con Lula, con el Papa Francisco, y también con Pepe Mujica, muy interesante. Y habla sobre la Cámpora, y habla sobre este presente que es tan complejo, ¿no? Así que lo he disfrutado mucho al libro, porque me parece que hace un diagnóstico muy importante, muy crítico, muy valiente y muy sustentado con datos, porque el tema político es decisivo. Ustedes deben haber escuchado esa frase que dice: mama, haceme grande, que sonso me vengo solo. Pues eso es una mentira, porque nos hacen sonsos para que no nos vengamos grandes. Entonces, de lo que se trata es de la política. ¿Qué es la política? La política es la historia que vendrá. ¿Y qué es la historia? Es la política pasada. Nosotros tenemos este domingo un desafío muy importante, que es jugar la final de un campeonato del mundo de fútbol, ¿no? Es muy importante eso. ¿Y por qué todos estamos tan entusiasmados? Todos y todas. Yo el otro día pensaba, capaz que porque de chiquito el nene nace y ya le tiran la pelotita, y ahora por suerte también las chicas. Pero paralelamente en ese ambiente familiar, además de estar la pelota de fútbol, está el gorilismo, el rechazo al hecho político. Quizás si algún día la política forma parte de la vida cotidiana en pequeñas dosis, desde temprana edad, nosotros tengamos un resultado distinto. Le conté a Fernando en un WhatsApp una anécdota de Jauretche que le gustó mucho. Estaba Jauretche en Forja, Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina, 2 de la mañana. Estaba tratando de diseñar un volante creativo, sintetizar en pocas palabras, ¿viste? Onda, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, ¿no? Y escribí y les hacía, y un pibe, un militar, dice: está bien, doctor, porque Jauretche era abogado, ya está, son las 2 de la mañana, vámonos. Si el domingo la gente va a ir a la cancha. Y Jauretche, con esa mirada tigrada que tenía, dijo: sí. ¿Sabe por qué va a la cancha la gente el domingo? Porque los jugadores le prometen goles y los hacen. El día que la política le prometa hechos y los cumpla, la gente va a llenar las plazas.
ya me estoy acercando a la cantidad de seguidores y seguidoras que tiene Fernando en Facebook. Y esto es un problema, casi es un problema de Estado. Yo no puedo quedar mucho más porque no sé cuántos seguidores más voy a tener, es un problema. Tengo 2 minutos más, jefe. Viendo, todo lo que quiera. 2 minutos más. Acá nosotros arrancamos mal. Emparejá y largamos, decía Caureche, que son las carreras cuadreras. Que se pone un tipo al lado del otro con un caballo y sale. Pero si uno me salía ahí adelante, no, para. Emparejá y largamos. Y nosotros largamos mal. Tuvimos mala leche desde el inicio del tiempo. En el siglo XIX, casi al unísono, casi al mismo tiempo, en Estados Unidos, de Norteamérica, y en estas tierras queridas y heridas, se dio una situación política adversa. Ellos tuvieron la guerra de secesión, que fue una guerra cruenta, en 1864, 1869, murieron miles de personas. El norte, que era con una actitud industrial, contra el sur esclavista, ganó el norte allá. Y un tipo, Ulysses Grant, que aparece en los, no sé si ustedes tienen billetes de dólares del 50, pero aparece en los billetes, yo no tengo, pero los he visto en películas. Aparece Ulysses Grant en los billetes de 50, fue presidente de los Estados Unidos. Y el tipo, después que terminó la guerra de secesión, lo invitaron a Manchester a dar una conferencia, pero más que a escuchar. Y en Manchester les hablaron de las bondades del libre cambio. Y hablaban los tipos, que el libre cambio es una maravilla, la apertura económica, pero el cambio, el proteccionismo, no tiene razón de ser. El tipo escuchaba calladamente y después le ofrecieron subir al escenario y dar unas palabras. Y el tipo les dijo a los ingleses ahí presentes: señores, es evidente que la grandeza que tiene hoy Inglaterra se la debe al proteccionismo. Conociendo yo la historia de mi patria, Estados Unidos, entiendo que vamos a ser proteccionistas durante 200 años y después nos abriremos al libre cambio. Y a eso Caureche le llamó la profecía de Grant, porque fíjate vos el tipo, eso es un patriota para los Estados Unidos, casi al unísono. Acá se estaba dando la guerra de la triple infamia entre la Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay, un genocidio que dejaron de 1.300.000 habitantes, 300.000 personas, niños y mujeres. ¿Qué pecado había cometido el Paraguay? Un desarrollo autónomo con Francisco Solano López. La mano invisible de Inglaterra que puso la guita hizo que se lleve a cabo esa barbaridad. ¿Quién era el presidente entonces, voy terminando, de la Argentina? El hijo de remil puta de Bartolomé Mitre. Ese está en todos lados, está en todos lados, en todas las calles, está en los clubes, está en los museos, está en la radio, está en los equipos de fútbol, está en los pueblos. Y está en la historia que le enseña a la gente. Por supuesto, que enseñó Grosso, Ibáñez y esos pelotudos que son tipos que laburaron a favor de. Por eso a los pibes les pelota, les embola la historia. Porque es un Indio, estás durmiendo en la calle, sobre la calle Mitre, ¿sabías? Sí, lo sé porque veníamos con Julita y Fernando y le dije, mira qué esquina, Mitre y Roca. Pero Roca tiene cosas rescatables, como la ley 1420. No, tremendo. Pero Rivadavia. ¿Y qué dijo Mitre en Rivadavia? Que es el hombre civil más grande de los argentinos. Y Rivadavia fue el padre de la ley externa. Quiero decir con esto y no irme, porque Fernando se va a poner molesto como un chancho con frío. Esto, Mitre en esa instancia donde Ulysses Grant dijo lo que yo dije que dijo, Mitre dijo: cuando vengan nuestros soldados de llevar a cabo esa batalla heroica, se refería a la guerra del Paraguay, y reciba la ovación que el pueblo le dará, verán inscritos los hombres de comercio en las banderas los principios sagrados que los hombres del libre cambio han proclamado para la libertad de la humanidad.
pedazo de hijo de puta. ¿De qué lado de la mesa te encontrás? ¿Me entendés? Bueno, entonces, por eso decía que nosotros emparejamos la rama. Nosotros tenemos que conocer la historia. No es que conociendo la historia, nosotros vamos a estar conociendo la historia. ¿Sabemos quién fue San Martín? Sí, entonces ya no. Pero, loco, si vos vas a una escuela primaria pública y está San Martín al lado de Rivadavia, no, San Martín lo quiso batir a duelo. ¿Qué carajo tiene que ver uno del otro? Cuando la directora se va para el patio, San Martín lo caga trompada a Rivadavia en gusto, porque no tiene nada que ver, porque había dos países distintos, pero putamente ganó el país de ellos. Hasta 1917 de octubre del 45, que se pudieron hacer cambios, pero como nosotros estamos del lado de la vida más jodida, del lado de la vida de los perdedores, sabemos que podemos hacer algún bolsito, ganar algún partido, pero el campeonato putamente es de ellos. Ahora, ¿vale la pena igual? Sí, porque yo me corto los huevos antes de ponerme del lado de esos hijos de puta, ¿entendés? Entonces, la otra cosa, y voy cerrando, dijo San Pedro, la otra cosa es conocer tipos increíbles. A mí he tenido la suerte de que Fernando, con absoluta generosidad y sin saber al acto demencial que se estaba exponiendo, me dio lugar a la radio y yo hablo de tipos y tipas. El otro día hablamos de Juan Azurduy, hoy hablamos de Quino, el otro día hablamos de San Martín. Tenemos una historia de puta madre y tenemos 5 premios Nobel y tenemos hombres de la música, en el arte, increíble. Y tenemos a Diego, a Messi y Di Stéfano. De 5 tenemos a 3. Tenemos a Oester, que tenemos a Mariano Moreno. Bueno, nosotros tenemos una historia preciosa. Yo no digo que conociendo esa historia ya está, pero loco, no podés andar en la vida y decir, che, como dijimos hoy en el programa con Quino, que dice que estaba hablando Mafalda con Libertad, con la niña chiquitita, que Quino le dijo así chiquitita, irónicamente, y Mafalda le dice, ¿tu papá de qué trabaja, Libertad? No sé, le dice Libertad. Y Mafalda dice, ¿cómo que no sabes? Sí, porque él siempre dice, yo no sé qué hago ahí. O sea, nosotros no podemos desconocer quiénes somos, ¿entendés? Nosotros tenemos que ir de acá para afuera, y no desde afuera hacia acá. Y cierro con una frase del genial Manuel Ugarte, que decía, unámonos a tiempo. Gracias. Borroni para ser Messi necesita escalón. Bueno, compañeros, Marce, sí, bueno, espero que hayan disfrutado de esta agradable velada que recién está empezando. Un fuerte aplauso para Fernando y para el Indio. También para la productora, para Luján. Y bueno, este libro también está bastante euro. Ahí los chicos tienen todo. Sí, ahí va. Ahí. Ah, ya. Por favor, traigan cambio. No. Y con transferencia también. Sí. Transferencia, sí. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Muchísimas gracias. Les mando un saludo a las chichintas. No sé dónde están. Hola. Tus admiradoras. Gracias. Ah, la botella.